Perdón, me estaba grabando, se perdió ese pedacito, bueno, no fue mucho, fue la parte nomás de los modos. Lo voy a repetir rápidamente para que quede grabado otra vez, ¿vale? Para que quede aquí en la clase, porque si no se nos va a ir. Ok, lo voy a explicar muy rápidamente. Los modos. Tenemos el modo automático, que es el verde, que acabé de mostrarles, el verdecito que está aquí. El modo de retrato, que es muy fácil. Uno cuando tiene retratos, preferiblemente cuando no tiene tiempo para calibrar tus parámetros, es decir, cuando no estás en estudio, si no estás en la calle y necesitas un retrato rápido, pues calibra modo retrato. Asimismo, paisaje, lo que es la montañita. Eh, Macro, que es esta florecita para tomar fotografías de insecto o gotas en los pétalos de las flores. Acción para fotografías de deportes o para fotografiar animalitos o para fotografiar también niños que no se quedan quietos, que están activos, pues la de acción nos funciona muy bien. De ahí sigue la nocturna. Tenemos la otra que es la de no flash, que es el flash está con el símbolo de, el signo de prohibido, prohibido flash. Esa función es clave, clave. Yo la uso muchísimo porque cuando no tengo tiempo para calibrar, va automático sin flash y directamente queda bien. De ahí viene C3, C2 y C1, que son modos y parámetros que vienen ajustados con modos de color y contraste, los cuales dan una apariencia pues ya diferente. Cada cámara viene con unos filtros, por así decirlo, con unas apariencias. De ahí viene lo que es M, AB, TP y P. El manual o AB, que es prioridad de velocidad, o TP o prioridad de diafragma, lo que les decía. Uno coge la prioridad de diafragma y lo que cambia solo es el diafragma y lo que es velocidad. E ISO lo gradúa la cámara. La otra prioridad es de velocidad, y lo que si cambias velocidad, él te gradúa automáticamente el ISO y el diafragma. Entonces tú ya no tienes que estar pensando en los otros parámetros, sino en uno. Y eso a veces suele ser muy funcional. O sea, todos los modos que acabamos de ver, todos estos modos, todos son funcionales. Quien no sepa usar todos los modos o que no sepa para qué es todos los modos, la verdad no compró la cámara y no la conoce y no sabe usarla. Para mí, quien sepa usar todos los modos y hasta el automático, supo para qué compró la cámara. Entonces, sepamos para qué compramos la cámara y para qué sirven todos estos modos. Cambiemos modos y aprendamos también de qué se trata. Bueno, de ahí viene la parte importante que es el ISO, ¿no? El ISO, clave el ISO, clave también. Voy a ver si lo tengo aquí en una pantallita para compartírselos. Y si no, lo busco por acá. Si no lo busco, lo busco rápidamente. Hasta mientras les voy a compartir esta, mientras lo busco el otro. Listo, para que sepamos qué es lo que nos falta de información para abarcar todas las partes de la cámara fotográfica. Esta fue la imagen que yo les compartí en nuestra portada de la clase, ¿no? Y como vemos, hay bastantes partecitas y hay bastantes cositas por analizar de esta cámara digital. Vemos que tenemos también detrás de el sensor viene una parte importante de estas cámaras digitales y que lo tenemos también nuestros celulares, que es el procesador. Y esto sí, en nuestros celulares ya modernos lo es todo, porque los que tienen muy buen procesador tienen muy buena fotografía. Eso sí ya es clave. Si no tienen buen procesador, pues tampoco van a tener buena fotografía, por más de que tengan buen megapíxel y por más de que tengan buen lente, pues no tienen un buen procesador. Esto tiene que ser completo. Los procesadores son los que transforman la imagen que captura el sensor a formatos digitales como JPG o RAW, ¿ok? Es el que transforma el formato de los píxeles a 1, 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1 para que nosotros lo podamos ver en formato digital JPG. Entonces, los procesadores de nuestros celulares sí que son buenos, sí que son buenos y de hecho yo he mirado unos de gama ya baja, pero modernos, con un muy buen procesador que le ganan a los que están, por ejemplo, este que ya pasa, ya no es tan bueno. Y bueno, eso es lo que cambia la imagen de nuestros píxeles en cuanto al sensor, así sea pequeño. Lo que varía y lo que hace que sea una buena imagen es que estos tienen un buen procesador. Entonces, por más de que sea pequeño, lo que es el procesador, el que cambia nuestra apariencia visual. Entonces, lo que nos venden en el celular
no es un sensor ni los megapíxeles, nos venden un buen procesador, esa es la palabra, nos venden un buen procesador de imagen, que obvio, el sensor y el lente es bueno, y por eso vienen con varios lentes ahora, pero la clave del celular no son ni los lentes ni el sensor, es el procesador que hace toda esa lectura de todas esas cámaras y de todos esos sensores pequeñitos para poderlos compartir en una imagen JPG de alta resolución. Entonces, los procesadores hoy en día también es clave en los celulares. Ojo con eso. Vamos con el ISO, lo voy a buscar aquí rápidamente por Facebook. Es que el ISO no está aquí, pero, ok, ya, lo tengo acá es. Ok, dejo de compartir aquí. Lo tengo acá, en mi cámara. En mi cámara análoga. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Perfecto. Aquí está. Y lo voy a iluminar un poquito más con mi celular para que podamos detallarlo un poquito más. Perfecto. Aquí está. Ahí está. Muy bien. Ok, aquí está y dice que es ISO, ahí comienza 100, 200, 80, 25. Bueno, aquí hay una cantidad de ISO, ¿no? Pero vamos a ver de qué se trata el ISO. ¿Qué es el ISO? El ISO ya no tiene nada que ver ni con la velocidad de obturación, es decir, con estas herramientas, no tiene nada que ver con el obturador, ni con el disparador, ni con el diafragma. El ISO es con la sensibilidad de la luz de nuestro sensor. Así que el ISO tiene que ver es con esta partecita. Ya se los comparto con cuáles que tenemos que ver la clave. Perdónenme, se los abro para que veamos con qué parte tiene que ver el ISO. Una parte importante. El ISO tiene que ver es con el sensor, porque la sensibilidad de la luz la percibe es el sensor. ¿Ok? Entonces, lo que recibe va a ser esta parte. ¿Ok? Este pedacito de aquí, este rectangulito, es el que va a recibir toda la información de la luz y va a transformarla pues en información a través del procesador. Pero este sensor, precisamente este sensor, tiene diferente forma de sensibilidad a la luz y nosotros lo podemos graduar. ¿De qué manera? Con la herramienta del ISO. Y el ISO a veces pues viene un abanico grande y entre más grande sea el abanico de ISOs, es decir, entre más ISOs tengas, pues mejor será. En este caso, mi cámara fotográfica, voy a mostrarle cuántos ISOs tiene. Ok, aquí está. Estas son la cantidad de ISOs que tiene mi cámara fotográfica. Voy a ponerlo otra vez. ISO, aquí está. Entonces, tiene ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200. Perdón, es que cuando yo la acerco se va la pantalla. ISO 3200 y ISO 6000, perdón, ISO 6400 y el último es ISO 12800. Es decir, que tiene, ya les cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 pasos de ISO. Las cámaras profesionales suelen tener, yo he visto, tienen hasta 10, 14 pasos de ISO y tienen a veces hasta menos de ISO 100. Por ejemplo, comienza desde ISO 100. ¿Ok? Y uno procura siempre tener el ISO más bajo para tomar fotografías. ¿Por qué tiene el ISO más bajo? Aquí lo voy a coger. Aquí está, ISO 100. Porque el ISO 100 abarca la mayor calidad de información. Es muy fiel. Pero lo malo del ISO 100 es que es una sensibilidad muy dura a la luz. Es decir, que no es tan sensible, así que no va a quedar tan iluminada. Si tenemos muchos defectos de luz, mucha carencia de luz, perdón,
pues nuestro ISO 100 no va a ser viable cogerlo, no va a ser viable tomarlo. Tomen un ISO máximo en estas cámaras, máximo, yo lo suelo utilizar máximo en esta cámara, 800. Si me paso de 800 ya comienzo a ver el ruido. Ojo con esta palabra, el ruido no es lo mismo que pixelado. Parece ser lo mismo, pero no lo es. El ruido es el granito que se ve, el ruido es como un hormigueo en las pantallas cuando está muy oscuro. No sé si cuando yo apague aquí la luz, eh, mi imagen se vea más ruidosa. No se ve tan ruidosa, pero el ruido tiene que ver con la parte, cuando está muy oscuro, queda muy ruidoso. Lo podemos ver con nuestros celulares en la noche. Cuando ya tomamos fotografías en la noche, nuestras fotografías con los celulares queda como muy borrosa, no solo barrida cuando está en movimiento, sino borrosa, mucho ruido, mucho grano. Ese ruido es cuando está muy alto el ISO, es decir, cuando se pasó del número que les acabo de decir, que en esta cámara sería los 800 o 1600. Pero no significa que no lo vayamos a usar. De hecho, yo suelo usar también los ISOs 3200 y 1600, pero eso depende de la cantidad de luz que yo esté fotografiando. Si mi cantidad de luz equilibra a la cantidad de ISO que yo lo proporciono, he logrado fotografías que no se logra percibir el ruido, aún teniendo el ISO en 1600. ¿Pero por qué? Porque la fotografía o el espacio a fotografiar tiene un nivel de luz apropiado a ese ISO que ajusté. Entonces, no todo el tiempo tenemos que llevarnos al ISO más bajo. Ojo con eso, porque a veces también nos obsesionamos que el ISO 100, ISO 100, ISO 100. Y no, pues nos quedan muy oscuras las fotos. No todo el tiempo tiene que ser así. Ahora, el ruido, es decir, el granito en las fotografías, hay personas que los utilizan como un carácter específico de su fotografía, es decir, que sea como su huella, que la fotografía tenga esa calidez de, que tenga esa calidez de fotografía antigua, de fotografía con granito, porque la película que era antes, el rollo fotográfico sí generaba ese granito o ese ruido, pero era analógico, era por el químico y al revelar en el papel que generaba ese ruido. Entonces, el ruido en el ISO es muy importante, pero no nos obsesionemos a que no nos quede sin ruido. Sepamos utilizar el ruido del ISO con bastante ojo y estética visual, con bastante gusto, esa es la palabra. Tengan un gusto a la hora de utilizar el ruido. El ruido puede ser un recurso visual, siempre y cuando lo sepamos usar. Lo que pasa es que hoy en día, pues prácticamente estamos obsesionados. eh, Estoy leyendo los chats. Profe, o sea, entra más ISO, más borroso, o el ruido hace la referencia del pixel. No, el pixel no es. Vuelvo y repito. El ISO no tiene nada que ver con los píxeles. Por eso los píxeles son cuadrados, es una malla cuadrada, es una cuadrícula. Estos son los píxeles. Mientras que el ruido son granitos, a veces hasta redondos, se los ve como mancha ruidosa, pero no es lo mismo pixelado que ruidoso. Después veremos ya el ejemplo ya con las fotografías y viendo los ejemplos visuales. Yo les voy a mostrar ya cuando entremos a tratar ya específicamente sobre el ISO, sobre los parámetros. Hoy estamos viendo a grandes rasgos las partes de la cámara, pero es importante saber que al manejar y al manipular todo lo que acabamos de ver de nuestras partes de la cámara, pues vamos a afectar también el ISO, es decir, tenemos que manipular el ISO. Y el ISO es la sensibilidad la sensibilidad del sensor a la luz. Tener en cuenta eso. Tenemos ya 10 minutos para finalizar. Y la velocidad de obturación afecta la exposición. Sí, perfecto. La velocidad de obturación afecta la exposición. Por eso, voy aquí al celular, ya para cerrar este capítulo, ya para cerrar las partes de la cámara fotográfica. Vuelvo y repito, esta clase voy a tener una retroalimentación el día jueves a las 6. La voy a programar, se va a llamar retroalimentación de la clase partes de la cámara fotográfica, para que cualquier duda que tengamos, cualquier cosita que se nos quedó en el tintero, esa clase en vivo, ese live que va a ser transmitido por Facebook,
lo vamos a utilizar simplemente para quitarnos dudas, para charlar, para que ustedes me cuenten, bueno, profe, mira, me quedó esta duda, como lo que acabamos de hablar. Y ya tendré yo también un ejemplo visual sobre píxel y sobre ruido para que tengan ustedes más claro. Pero más, sin embargo, por encima les acabo de decir que no es lo mismo, que aparentemente pareciera que fuera lo mismo, pero si nos ponemos a detallar, píxel es cuadrado, tiene ángulos cuadrados, mientras que el ruido a veces suelen ser hasta redonditos. Entonces, tener muy en cuenta eso. Ahora, nuestros celulares, como no tienen a veces la forma de calibrar o de manipular estos tres parámetros, los cuales son tiempo de obturación o velocidad de obturación, diafragma, apertura de diafragma o el F. Recuerden que la letra F es con la que se simboliza el diafragma. No es la D de diafragma, sino F. O uno, dos puntos. Cuando vemos un lente y vemos uno, dos puntos, eso significa diafragma. Entonces, el diafragma es importantísimo, perdón, estos tres parámetros son importantísimos en las cámaras reflex, pero en nuestro celular ya no tenemos la opción de usar estos tres parámetros. Entonces, ¿qué hace el celular? El procesador del celular empieza a sacrificar parámetros. Entonces, ¿qué parámetros se sacrifica primero en nuestro celular? El primero que se sacrifica es la velocidad y después se sacrifica el ISO. Entonces veremos que si tomamos fotografías en la noche y hay movimiento, pues van a quedar las fotografías barridas. Ojo con este concepto que les estoy hablando. Todos los conceptos quiero que los volvamos a utilizar técnicamente. Cuando yo les digo, hazme una fotografía, un barrido, significa que quedaron las manos como esta que estoy haciendo aquí. Esto es barrido. Pero barrido no es lo mismo que desenfocado. Ojo, desenfocado es que no estoy enfocado, que me dejó de enfocar. Por ejemplo, a ver, voy a ver si puede. Bueno, ahí él no hace como un desenfoque, pero el desenfoque puede ser confundido muchas veces con el barrido, pero después veremos que no es lo mismo. Entonces, ¿qué sacrifica el celular en las noches? La velocidad y el ISO. ¿Ok? El diafragma lo abre todo. El diafragma lo abre todo es porque como está en la noche, entonces la pupila la abre toda. Pero como no tenemos tanta luz y el celular no capta porque nuestro sensor es muy pequeñito, llega el procesador y empieza a sacrificar velocidad. Entonces nosotros en las noches no podemos hacer fotografías de congelados. No podemos saltar y quedar congelados en el aire porque nosotros vamos a quedar barridos para poder hacer una fotografía congelada con el celular. Así que si yo les digo, muchachos, muchachas, vamos a hacer fotografías de congelados y solo tienen celular, ustedes van a tener la opción de hacer ese congelado o con mucha luz en la noche, con muchísima luz artificial, o preferiblemente les aconsejo con luz de día, al mediodía, con una buena luz de sol en sus patios o en su ventana que les llegue la mejor calidad de luz y ahí pueden hacer ejercicios de congelados con el celular. No hay otra manera de hacer congelados con el celular. Existen unas aplicaciones para bajar al celular, al smartphone, para poder graduar un poco lo que son los tres parámetros que acabamos de ver que están ajustados a las partes de la cámara, el cual es tiempo de obturación, velocidad de obturación, apertura de diafragma e ISO. Esos tres parámetros ya son los que seguiremos viendo enseguida después de esta clase que vimos de las partes de la cámara fotográfica. Veremos esos tres parámetros que serán importantísimos en nuestra siguiente clase. Para el video bueno, primero recordarles que ya terminamos nuestra tarea de regla y división de tercios y de planos. Ya con eso cerramos ese tema. Vamos a hablar ya de otro tema, porque ya hablamos de planos, tanto de ángulos como de tamaño de tamaño y de ángulos. Vamos ya a hablar de composición. Eso será en la otra clase de la siguiente semana. Pero esta semana tenemos la retroalimentación el día jueves a las 6, ¿ok? El sábado, les repito, tenemos nuestra clase de nuestra mejor foto. Esa será nuestro espacio cotidiano de los sábados para compartir nuestras mejores fotos. No compartan todas las fotos el día sábado, compartan una sola. Así que podemos tener para varios sábados, compartir
nuestras mejores fotos. No tienen nada que ver que sean fotos hechas en un paseo hace 3 años, no. Compartan todo. Este espacio del sábado va a ser para compartir nuestras mejores fotos en todo el trayecto que hemos tomado fotografías desde que tenemos cámaras. Así que esto va a ser un buen espacio para conocer y conocerlos a ustedes, sus gustos fotográficos. Eso en esa parte. El reto fotográfico de transparencia lo vi muy concurrido, pero lo vi muy limitado. ¿A qué horas los sábados? 10 de la mañana nos vemos. Lo vi muy concurrido, pero lo vi muy, como muy redundante eh, el elemento, muy recurrente el elemento del agua y el espejo, el cristal, perdón. Entonces, les recuerdo que existen los velos, las telas y, bueno, las transparencias con telas. Y eso es importante, los plásticos. Yo no tengo aquí plásticos, bolsas plásticas, pero las bolsas plásticas en la cara generan unas texturas muy simbólicas, muy fuertes, muy representativas de hostigamiento, de silencio, de, de sometimiento. Entonces, narrativas visuales que podemos jugar con otras piezas que no solo es el agua. Entonces, exploremos más allá. El humo es otra exploración de transparencias. Entonces, detrás de una cortina, veamos cómo juegan solo unos ojos detrás de una cortina, solo unos primeros planos, no es necesario planos generales, no es necesario, sí, empecemos a jugar todo lo que hemos visto, cerrar el plano, división de tercios, todo esto apliquémoslo a este ejercicio de transparencias y juguemos con telas, con transparencias como estas, por ejemplo, estas transparencias. Miren, por ejemplo, aquí hay transparencia ya, miren, transparencia. ¿Ok? Entonces, juguemos con lenguajes visuales con otros elementos. No nos quedemos solo con el ejemplo que hicimos o con los que hemos visto. Me parece perfecto los que han explorado y los que han hecho me han dejado también muy, muy sorprendido y muy contento de los ejercicios. Pero los invito a explorar con otros elementos, con otras narrativas. Vuelvo y repito, la tela, los velos, las cortinas de baño, todo eso nos genera unas narrativas visuales excelentes. Entonces, vamos a explorar un poco más sobre ello. Tenemos el reto del Challenger y si se me acorta aquí, bueno, ya se los explico. Me escriben, ¿quién quiere participar en el reto del Challenger? Me escriben no al grupo, sino individualmente. Me mandan un mensaje, profe, yo quiero participar con el reto del Challenger que vamos a hacer el video. De esa manera, yo les diré cuál va a ser su posición y su desplazamiento de cámara para que yo pueda después editar y saber de dónde viene y hacia dónde va, porque si no quedan repetidos. Por ejemplo, si yo hago la cámara, la cojo de aquí y la mando allá y todos tenemos este movimiento, pues no va a haber una secuencia que alguien la coja o alguien la lance de arriba hacia abajo. Entonces, eso lo voy a cuadrar y lo voy a administrar de alguna manera para que nos quede bien, es haciendo una lista interna y hablándole a cada uno de ustedes, asignándoles un plano específico. Es decir, listo, tú vas a hacer este plano, vas a coger la cámara desde acá, por ejemplo. Voy a hacerlo yo solo en este momento. Que me sale la cámara de acá y yo la cojo. Listo. Plan. Y después yo la mando hacia abajo. Plan. Listo. Entonces, viene otra vez. Entra desde acá. Yo la cojo. Listo, me acerco. Mando las fotos, porque también tenemos que mandar fotos. Unas 3 fotos son suficientes. 3 fotos cada uno de los que quiere participar. Se acerca, lo aleja y lo manda para otro lado, sea para arriba o para abajo. Yo eso se los diré, cuál será su movimiento. Pero ya, eso internamente me escriben, profe, yo quiero participar y yo les asigno el movimiento y listo. Ya les asigno el movimiento, ustedes hacen esto, el movimiento que les voy